desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. También a través del www.libertador.com.uy o si no a través de nuestras distintas plataformas con los distintos contenidos en punto de partida. Continuamos con esta aventura de todos los martes que es para viajar lejos. Y como siempre está conmigo María García Marichal. ¿Cómo está, María? Muy bien, como siempre feliz de estar contigo. Un saludo afectuoso a la audiencia. Bueno, como vos decís, pronta para lanzarnos a la aventura literaria. Muy bien, acuérdense que se puede comunicar con nosotros al 091 99 1210 más 598 si está fuera del país, 091 99 1210, tanto por Telegram como también por WhatsApp. Nos dejan sus mensajes, sus recomendaciones, sus erratas que nos encuentren en las columnas, no hay ningún problema, y también lo pueden hacer a través de los mensajes, gracias a toda la gente que nos escribe mensajes y eso en las distintas columnas. Bueno, ahora tienen la doble opción porque antes solamente la colgábamos en lo que era YouTube, pero ahora también la estamos colgando en Facebook. Ahí pueden entonces distintos lugares donde encontrarnos. ¿Qué vamos a ver hoy, María? Hoy nos vamos a alargar a los espacios mágicos de las librerías. ¿Qué te parece? Son ¿verdad? Una de las cosas más disfrutables que hacía cuando era niño. Me encantaba ir a la librería pública que había aquí en Punta de Rieles. En aquella época estaba el Coptrol que terminaba y moría en Punta de Rieles, los trolebuses, qué viejo que me siento. Qué pena que se hayan terminado, tan linda forma de transporte que era el troley. Sí, y entonces ahí en la terminal había una biblioteca pública, vos dejabas tu cédula y te sentabas a leer lo que qué vos maravilla, querías. Y a veces los fines de semana también te hacías socio y gratis te llevaban los libros para tu casa. Qué fantástico. Allí justamente hay un espacio común entre las bibliotecas y las librerías. Yo hoy me voy a dedicar a las librerías. Perdón que te corte. No. Y también me acuerdo de espacios, por ejemplo, los de los liceos. Ahora no se usan poco en la biblioteca. La solemnidad de la biblioteca, ¿no? Para mí el ambiente de biblioteca es un ambiente solemne, un ambiente de silencio, de calma, de serenidad. Yo estudié toda mi carrera en bibliotecas públicas. Sí, somos casi en la misma época y todos íbamos a estudiar, a sacar apuntes. Claro, sacábamos apuntes. Por Dios. Y era hermoso. Por ejemplo, tomabas los días para estudiar y aquel lugar que era tuyo. La mesa, un rinconcito, la luz natural o la luz artificial, los libros a tu alrededor, los cuadernos. Esos ambientes son mágicos. Y las librerías también. Las librerías, que son los espacios de venta de libros, tienen también esa magia especial del que va a buscar, del que va a investigar, del que va a revolver. Sí, claro. Y eso también tiene muchísimo que ver con el nexo con las bibliotecas. Las librerías surgieron con la escritura en la antigua Mesopotamia, como es absolutamente lógico. El primer objetivo de las librerías fue el almacenamiento de registros. Se registraba, seguramente lo primero que se registraba era el ganado, las existencias agrícolas, los datos de los censos de población y de vivienda, luego los poemas, los mitos, las genealogías. Ese tipo La crónica de los reyes. Claro que sí, por supuesto. Crónicas de guerra, crónicas de viajes, genealogías, dinastías, eran registrados y guardados en las librerías y bibliotecas. Nosotros tenemos dos vocablos que identifican a una librería y a una biblioteca, más allá de que se parecen mucho, y hoy en día que hay espacios en las librerías para poder leer, es muy similar.
a nuestras bibliotecas, con la diferencia de que hay mucho más tránsito de personas y la gente va a comprar. En inglés, biblioteca es library. Es decir, que estamos hablando de que el vocablo es muy latino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Librería, o sea, lo que nosotros conocemos como librería, donde vas a comprar libros, es bookstore, o la tienda de libros, o bookshop, el lugar de venta de libros. Pero nosotros como que hemos hibridado de alguna forma las bibliotecas y las librerías, y hoy se parecen mucho. Hay librerías que venden libros nuevos y librerías que venden libros leídos. O que venden ambos. Ya no hablamos de libros usados, hablamos de libros leídos, porque el libro no se usa, el libro forma parte de nuestra vida. Sí, bueno, sí, sí. Y a veces lo dejamos para siempre en una mesa, en un estante, en una biblioteca, o a veces lo donamos o lo vendemos para comprar otros, y entonces otras personas integran esos libros que fueron nuestros a su vida. Qué importante, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo que es tener eso en cuenta. Librería, en casi todos los pueblos y las ciudades, hay una. Es decir, hay una librería en casi todos los pueblos y ciudades y aldeas. Puede también haber bibliotecas públicas o privadas. Perdón. Casi siempre relacionados con el interés de las personas y de las comunidades. Las bibliotecas públicas son muy comunes, son maravillosas porque son aquellos espacios que tenemos democráticos para poder entrar, como vos decís, en Punta de Rieles, sentarnos, leer o dejar nuestro documento y poder llevarnos un libro prestado para devolverlo después. Eso es realmente hermosísimo. Sí, sí, era una práctica que no era solamente de adolescentes. Yo me acuerdo de haber ido de niño. Claro, claro. Después de almorzar en verano, ¿qué hace? Y bueno, vamos a la librería. Ir a buscar a la biblioteca, claro que sí, por supuesto. En Las Piedras, de donde yo procedo, donde yo estoy viviendo, mejor dicho, hay varias librerías, entre ellas la librería Canicas, que es una librería preciosa, Libros Frida, Letras, La Madriguera y Salvando Libros, la Galería del Virrey, que está en el shopping de Las Piedras. Hoy yo voy a hablar de un encuentro que tuvimos unos libros y yo en la librería Salvando Libros. Mirá. Y aquí quiero saludar a Verónica, amiga, querida, una joven librera, que es además creadora de un espacio muy especial. ¿Ves? Eso es un híbrido entre una librería y una biblioteca, porque ella tiene espacios para que la gente lea, para que la gente busque. Y esos libros y yo nos encontramos, porque teníamos que encontrarnos en Salvando Libros. Más adelante... Bueno, en ese estamos en la misma sintonía, porque yo hace tiempo que estoy invitando a una librera para que venga a hablar sobre este tipo de temas. Y bueno, en cualquier momento va a venir que acá, venga, y que me encantaría estar con sí. ella y compartir el espacio si es posible. Sí. Porque lo que tienen en común los bibliotecarios, los libreros, quienes hacen estos espacios como Salvando Libros, como Canicas, como Frida, Letras, en Las Piedras o en cualquier otro centro urbano, e incluso hay bibliotecas rurales, en las escuelas rurales Sí. o en los clubes, es el amor por los libros, el amor por la lectura y el amor por la escritura. Y está la biblioteca playera. Ah, no sé si la ubicás. La heladerita. Eso es hermoso. Sí. Una heladera vieja en una esquina donde hay, por ejemplo, agua potable, una canilla de agua potable, o en una esquina a la sombra de unos pinos, y allí vos dejás un libro y te llevas otro. Sí. Con absoluta y total libertad. Eso que está en nuestras playas, que son casi siempre heladeras, aunque pueden ser otros electrodomésticos viejos, o una caja grande, o un mueble, es también una forma de, como decíamos, de democratizar y de brindar el espacio-tiempo de la lectura a cualquiera que vaya y que tenga ganas. Por supuesto. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Sí. Algo que se ve en nuestras playas. Yo creo que Uruguay tiene muchas ventajas. Hay algunas desventajas para nosotros los escritores. Por ejemplo, es uno de los países en que se editan más libros per cápita en el mundo. Claro, somos 3,5 millones, suponte, alrededor de 4 millones con la corriente migratoria que afortunadamente ha enriquecido nuestra población. Pero hay una enorme cantidad de ediciones de libros por año. Para los quienes editamos, no es
algo beneficioso. Pero ¿no es maravilloso que podamos escribir, editar y que además podamos tener librerías en todas partes? E incluso en nuestras playas, cuando vamos a la playa y encontramos, por ejemplo, la heladera vieja en una esquina y decir, hoy me voy a llevar este libro, voy a traer otro para que alguien se lleve. O leo uno y mañana lo traigo, me llevo otro. Es hermoso. Sí. Lo maravilloso que tienen las librerías es la posibilidad de que podemos perdernos en ellas, dejar que el tiempo se pierda y perdernos en un espacio que es mucho más amplio que el que tenemos allí a nuestro alrededor, porque es el espacio que está guardado en los libros y es el tiempo que está guardado en los libros. Por esa razón es muy fácil que nos detengamos en una librería y no nos demos cuenta de qué hora es, y que a veces digo, yo tenía un ómnibus hace media hora para irme para Cerrillos, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Montevideo. Encontrar un tesoro inesperado, eso es mágico. Por eso hay magia en las librerías, como hay magia en las bibliotecas. Pero hoy quiero dedicarme específicamente a las librerías. Hay lugares en los que decís, en este rincón tiene que haber algo seguramente que me va a sorprender. Y esa sorpresa suele ser un libro que vos estabas soñando con tener, algo que habías leído hace muchísimo tiempo, o un niño que va, por ejemplo, y encuentra un cuento que no esperaba. Y yo encontré en los libros leídos de Salvando Libros, y aquí justamente quiero hablar con Verónica, felicitarla, agradecerle ese espacio que tiene híbrido entre una biblioteca y una librería. Encontré libros maravillosos que ahora te voy a mostrar a vos y a aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas y nos pueden ver, se van a sorprender. Fíjate el tamaño de estos libros que marqué para después leer, porque estos libros son minúsculos, amigos oyentes. Uno de ellos cabe en la palma de mi mano. Muy buena. Claro, son ediciones que son verdaderas joyas. Uno es un poquito más grande, cabe en toda mi mano, y el otro es más o menos parecido. Estos libros, estos 3 libros pequeños que tengo en mis manos y que le estoy mostrando a Carlos y a quienes nos siguen por las plataformas, digamos, visuales, son de la editorial Montaner y Simón Sociedad Anónima de Barcelona, en Cataluña, España. Este libro, que es una exquisitez y que es la obra poética de San Juan de la Cruz, de quien vamos a hablar ahora brevemente, es del año 1942, del año que nació mi mamá, 1942. La edición de 1942. La edición es de 1942. Por eso está también está impecable. Igual, el lomo está hermoso. El lomo está gastadito. Sí. Este libro fue muy leído. Se nota eso. Como dice Irene Vallejo, hoy la traje para referirme a ella. Irene, Carlos y yo te abrazamos a la distancia. Es como un animal doméstico. Tiene un lomo. Un lomo que podemos acariciar, dice Irene. Este otro... Fíjate de quién vamos a hablar, alguien que posteriormente trataremos, Lope de Vega. Este libro de Lope de Vega, que es la lírica, no es la dramaturgia, es la lírica de Lope de Vega, es del año 1971 la edición. Está perfecto, como recién salido de la editorial. Y este otro, que está en las mismas condiciones, es de 1977. Y este es de Rudyard Kipling, a quien nos referiremos en el próximo programa, el autor maravilloso del libro de la selva, ¿verdad? Claro. El libro de la jungla. Sí. Un hombre muy especial en su manera de pensar, que fue un escritor magnífico. Pero además de estas pequeñeces que yo encontré en Salvando Libros, fíjate lo que encontré. Encontré de Rudyard Kipling y del ilustrador Brax esta maravilla, que esto sí, para los oyentes, es un libro para niños, es un libro para todos, pero es un libro especialmente pensado para niños, enorme, enorme. Tiene más de 30 centímetros de altura y tiene más o menos, sí, posiblemente 30 centímetros de ancho y unos 40 de altura. Y con respecto a la altura, en cuanto hablo del libro puesto vertical, ¿verdad? Y en cuanto al interior, es un libro con varios cuentos de Rudyard Kipling que son realmente espléndidos, entre ellos justamente el libro de la jungla o libro de la selva, que seguramente muchos de ustedes deben haber visto en televisión, la película de Disney, ¿verdad? La traducción es de Elena Gallo Crage,
El hijo del elefante. Es realmente espléndido, unas ilustraciones Ilustraciones hermosas. maravillosas. De cómo al dromedario le salió la joroba. Kipling fue un gran escritor para jovencitos. De cómo la ballena consiguió su garganta. Todo esto en el mismo libro, ¿verdad? De cómo al leopardo le salieron sus manchas. Las historias de Kipling más las ilustraciones de Brax. Y esta maravilla se puede encontrar muchas veces en lugares escondidos en esas librerías o en las bibliotecas. Claro, por supuesto que por sí, supuesto. pero esto se trata en las librerías. Acá tenemos a Mowgli, el niño, ¿verdad? El niño de la jungla, a quien crían los animales de la selva, como la pantera, Bagheera, que se encuentra después también con la boa constrictor, con K. Bueno, estas maravillas las encontré en una librería que se llama Salvando Libros. Mirá, Mirá el qué nombre nervioso. además que Sí, tiene, sí, sí. ¿verdad? Lo que hace Verónica y también lo que hacen las chicas de Canicas y lo que hacen los muchachos de Frida, ex alumnos míos, algunos de ellos como Camilo, o de La Madriguera, o lo que hace, por ejemplo, Gabriela en letras, es eso, es salvar aquellos libros que fueron leídos para que formen parte de la vida de otras personas. Pero además venden libros nuevos. Claro. Y esto, quiero aclarar, no es una publicidad. Es antes que nada un reconocimiento de mi parte a estos libreros y a esta librera en particular en el caso de Verónica, de Vero, como le decimos todos. La capacidad de crear un ambiente que es algo entre una librería y una biblioteca, donde hay espacios en los que podemos sentarnos y leer, donde podemos revolver y buscar, donde hay esos rincones en los que aparecen estas pequeñas joyas. Sí, sí, sí. Entonces hoy vamos Vos a sabés ver... que, perdón que te No, por corte, favor, pero, por favor. ahora me estaban hablando de los libreros. Hay un librero que es muy popular nuestro y que no sé si en otras partes del mundo será así o no, que es el librero de feria. Ah, claro. Que a veces está el que se dedica a vender libros, por ejemplo, de Tristan Narvaja, que vos ves las distintas cantidades de Las libros librerías que de hay. Tristan Narvaja. Un día vamos a hacer Sí. uno de nuestros programas exclusivos de las librerías de Tristan Bueno, Narvaja. vamos a traer al dueño de Babilonia Libros, Por que favor. ya lo comprometí. Que es Estoy hermosísima hablando con esa él. librería, es hermosa. Y las cosas que hay ahí, las historias que hay ahí en esa legendaria librería. Los mundos Sí, guardados en esos libros. Pero me acuerdo de gente que a veces tiene necesidad o recoge libros y los venden en la calle. Vos ves los puestos. Una vez me encontré un libro de Mozart, una edición biográfica hermosa, la versión muy buena. Y estaba nuevo el libro. No tenía uso, pero estaba muy viejo, con hojas amarillas. Las hojas estaban pegadas, ni siquiera han sido despegadas las hojas entre los cortes que se hacen en la cosa. Estaban pegadas, vos tenías que sacarla para poder dar vuelta a la página. Ese Nuevo. libro nunca había sido Nunca habías usado. leído. Nunca Ese habías libro usado. Estaba ahí y tenía ya por sus lo años. menos, yo creo que era del 60 y pico, pero una joya. Son Estaba joyas. El librero de feria tiene además una enorme ventaja, que es que está a la vista en el momento en que las personas y las familias van a comprar insumos para su casa, Sí. principalmente frutas y verduras, o quesos, o lo que fuere. Y que además tiene revistas. Sí. Yo recuerdo de cambiar Sí. las revistas de Disney, Bueno, Disneylandia, sí. por ejemplo, las del Tío Rico, las de Donald, Bueno, la revista del Pájaro Loco. Ahora se compran los que ven anime, mangas, que ya vienen en las librerías o lo que sea, o ediciones de cómic. Pero antes por el cómic tenías que ir a la feria con 5 centésimos, no me acuerdo cuánto era. Para poder comprar. Dejabas uno, te llevabas otro, si así ibas. Y ibas cambiando. Bueno, Sí, eso, sí. eso es también propio de nuestra cultura. Y me parece que es tan valioso el cambiar. Sí, el decir, te sí. cambio por unos pesos, me llevo otro. Y bueno, eso el librero de feria lo hace. Y aquí el reconocimiento a estos libreros, a los de feria, a los libreros de las librerías instaladas y especialmente en este caso, y hoy especialmente a Verónica, que me permitió el encuentro con estas formas, con estos tesoros que forman ahora parte de mi vida. Yo quiero referirme hoy a Irene Vallejo, que es una de mis fuentes principales, que es una amiga
de la radio, que es amiga de Carlos y mía y a quien yo admiro profundamente. Es una filóloga espectacular, pero es una escritora exquisita. Y en El infinito en un junco, este ensayo que la llevó a tantos premios dentro de España y en el mundo, y que ha sido traducido a gran cantidad de idiomas, ella habla de las librerías. Habla de las librerías que ella conoció, que recorrió desde niña hasta ahora, que es una reconocida filóloga y una reconocida escritora a nivel mundial. Bueno, yo hablo de las librerías de Las Piedras porque es el lugar donde vivo, pero como las librerías de Tristán Narvaja, a las cuales nos vamos a referir un día, y a esos libreros, como el de Babilonia, que es una de las más icónicas de Tristán Narvaja. Yo siempre digo, Tristán Narvaja, la calle de las librerías. Pero en el caso de Irene Vallejo, que ha recorrido desde que era una niña, porque además es una adicta a los libros y a la lectura y a la escritura, ella habla de las librerías y quiero referirme brevemente a un fragmento que ella tiene en este libro hermosísimo, que es El infinito en un junco. Y habla de los libreros. Los libreros, en algún momento dice oficio de riesgo. Habla de cómo en algunos casos, por ejemplo, los libreros fueron perseguidos debido al tipo de libro que vendían en diferentes lugares del mundo y en diferentes momentos históricos. Pero además, dice Irene Vallejo, el caos de las librerías se parece mucho al caos de los recuerdos. Sus pasillos, sus anaqueles, sus umbrales son espacios habitados por la memoria colectiva y por las memorias individuales. Allí tropezamos con biografías, con testimonios y con largos estantes de ficciones donde los escritores desnudan la verdad de muchas vidas. Los lomos gruesos de los libros de historia, como camellos de una lenta caravana, nos ofrecen guiarnos en la ruta hacia el pasado. Investigaciones, sueños, mitos y crónicas dormitan juntos en la misma penumbra. El azar de un encuentro o de un rescate es siempre posible. Eso me pasó a mí en Salvando Libros, con estas 3 pequeñas joyas y esta joya de Kipling para jovencitos. No es casual que en Austerlitz de W.G. Sebald el protagonista recupera el recuerdo suprimido de su niñez precisamente en una librería. Criado en un pequeño pueblo de Gales por unos ancianos padres adoptivos que nunca le revelaron su procedencia, Jacques Austerlitz, el protagonista de esta historia, ¿verdad?, arrastraba desde siempre una tristeza inexplicable. Como un sonámbulo que teme su propio despertar, durante años se había cerrado cualquier conocimiento de la tragedia de la cual su propia vida era un capítulo arrancado. No leía periódicos, encendía la radio solo a horas determinadas, perfeccionaba un sistema de cuarentena que lo mantenía a salvo de cualquier contacto con su historia anterior. Pero ese intento de inmunizarse contra la memoria venía acompañado de alucinaciones y sueños angustiosos, y finalmente estalló en forma de derrumbamiento nervioso. Cierto día de primavera en Londres, durante uno de sus abatidos paseos por la ciudad, entró en una librería en las proximidades del Museo Británico. Y dejo acá la lectura, porque hay que buscar Austerlitz y leerlo porque es una hermosura, y cómo la librería es el encadenamiento de un pasado desconocido con un presente que no quería ir a ese pasado, pero que era necesario para el protagonista. Irene Vallejo tiene muchos de estos extractos en El infinito en un junco que son como pequeñas perlas para ir buscando la maravilla de los libros, la maravilla de las librerías y de las bibliotecas. ¿Querés que indaguemos algo sobre estos libritos? Dale, por supuesto, por supuesto. Tenemos que contarles a nuestros oyentes, contarles de qué se trata cada uno. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá un libro de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no fue solamente un fraile, sino que fue un escritor brillante de la época del siglo de oro español. Nacido en España el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, falleció el 14 de diciembre de 1591 en Úbeda, España. Nunca salió de allí. Se llamaba Juan de Yepes Álvarez.
religioso interesado en la mística experimental cristiana, tiene en su haber literario un encuentro con la tradición literaria de la España de su época. Entonces, más allá de un hombre de fe que buscó sentirla y transmitirla, fue un escritor brillante. ¿Cuál es el estilo de este fraile? Del que otra vez, en otro momento cuando hablemos del siglo de oro español, vamos a hablar. Fundamentalmente su producción literaria se centra en la poesía, de las que vamos a leer algunas. Un uso de los versos que destaca el simbolismo y las metáforas. Pero ¿qué es lo que simboliza? Al ser San Juan de la Cruz un religioso, ¿podemos catalogar su poesía como mística y religiosa? Bueno, hay muchas interpretaciones. Hay mística, hay fe, pero hay además un cuidado muy especial en la creación literaria y en la belleza de los versos. Así es San Juan de la Cruz. Escribió a finales del Renacimiento. Su desarrollo creativo estuvo marcado por las corrientes literarias de esta época, y eso le permitió emplear recursos del lenguaje poético que ya eran de alguna forma, digamos, utilizados por los escritores de la época. La palabra mística deriva del vocablo griego mystikos, que significa misterioso o misterio. En otras palabras, las estrofas de San Juan de la Cruz son algo así como un vehículo para descubrir los misterios de lo divino. Por eso hay muchos símbolos, hay metáforas que tienen que ver con el temperamento de Juan de Yepes Álvarez, es decir, con quien después fue San Juan de la Cruz. Hay una estudiosa de este escritor que se llama María Auxiliadora Álvarez, y en su ensayo Experiencia y expresión de lo inefable en San Juan de la Cruz, los textos de este cristiano del siglo XVI y sus referencias, dice: en primer lugar tenemos que abordar la forma poética, el género de expresión, que corresponde al aspecto literario, y luego el contenido. Ahí radica la religión y lo místico. Pero estamos hablando de un cántico espiritual, uno de sus libros se llama así, que tiene que ver con el ensamble de una literatura fina, trabajada, muy estudiada, y una búsqueda permanente de la divinidad, una búsqueda de la relación con Dios. Los tres libros principales de San Juan de la Cruz son Cántico Espiritual, Noche Oscura del Alma y Subida al Monte Carmelo, que hablan de su proceso mismo, del proceso de su encuentro con Dios a través de la oración, a través del trabajo espiritual, pero a través también de la literatura. Y este librito tan leído es de San Juan de la Cruz. Noche Oscura del Alma, por ejemplo, transforma un tratado que tiene muchísimas acotaciones y comentarios, y trata del momento de la soledad y de la desolación y la búsqueda de Dios en ese momento, cuando está desolado y triste. Entonces, permite transponer el significado de esa búsqueda a cualquier religión, pero él es cristiano. Ahora, si este libro que se llama Noche Oscura del Alma, lo lee cualquier persona que practique cualquier religión o que no sea religioso, va a encontrar tantas cosas que remiten a su espiritualidad y a su intelecto que le va a encantar. Ahora, lo hace como cristiano y como católico que es. Digamos, es un libro para leer en un momento de crisis. Noche Oscura del Alma. La subida al Monte Carmelo está dentro del proceso de San Juan de Dios al encuentro ya directo con la divinidad, la euforia que siente al encontrarse con el Dios al que busca, con el Creador, con quien es la contención del universo todo. Y el cántico espiritual, que tiene alrededor de 22 poemas, está cargado de erotismo. Vos me podrás decir, ¿erotismo espiritual? Sí, es un erotismo del alma. El alma es quien busca una integración perfecta con el Creador. Entonces hay muchísimo erotismo en los versos, un erotismo que podríamos decir inefable, que es puramente espiritual. Y aquí hay interpretaciones, claro que sí. ¿Era un hombre sensual? Lo era un hombre muy sensual. ¿Cómo canalizó esa sensualidad? A través de sus versos. Vamos a leer algo de San Juan de la Cruz.
Yo elegí algunos de los poemas de esta lírica maravillosa. Y en este poema que se llama Canciones del Alma, que es de Noche Oscura del Alma, escribe Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalce de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando ya sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Por supuesto, estamos hablando de una poesía del Renacimiento, de lo que va a ser el siglo de oro español. Y el alma como una amada, buscando al Creador, a Dios, como un enamoramiento. Y es aquí donde aparece la sensualidad de San Juan de la Cruz. Es para estudiar, es para leer, es para reflexionar, y también de una enorme cantidad de reflexiones que en otro momento vamos a tratar. Por supuesto. Vamos a hablar de un poquitito de Lope de Vega. Dale. Y de esta maravilla de libro que encontré. Esta es la lírica de Lope de Vega. No nos olvidemos que él fue uno de los más grandes dramaturgos de su época, ¿no? Pero esta es la lírica. Lope tiene una historia impresionante. Era un enamorado empedernido. Estuvo hasta, digamos, desterrado debido a amancebamiento. Es decir, digamos que se enamoraba de una niña y, bueno, allá iba a enamorarla. Contextualicemos. Sí. Era una época muy particular, donde las niñas eran mujeres ya en cuanto eran púberes y se casaban Muy jóvenes. infantiles, prácticamente eran juveniles, menos que juveniles, eran infantiles. Se llamaba Félix Lope de Vega Carpio, ese es su nombre completo, nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue un escritor enfermizo. Escribía donde estuviera y a la hora que fuere, y él decía que tenía 1300 obras escritas. Oh. Eso lo decía Lope. Por supuesto, hasta ahora han quedado 300 y algo, afortunadamente, ¿no? Mucha de esa obra se perdió, o tal vez él exageró un poco. Demostró un talento impresionante tanto en el verso como en la prosa. Lope de Vega fue un importante integrante de lo que se conoce el siglo de oro español, que surge ya con Juan de la Cruz en el Renacimiento, ¿no? Fue con Miguel de Cervantes Saavedra, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo y Villegas, Calderón de la Barca, Luis de Góngora, los grandes escritores de ese momento, del siglo de oro de la España, del siglo XVII, digamos, que fue el florecimiento de la literatura. La obra más conocida, por supuesto, dentro de lo que es de dramaturgia, es Fuente Ovejuna, pero además tiene El perro del hortelano, hay Amarilis, El caballero de Olmedo, Peribáñez y El comendador de Ocaña, sí. El castigo sin venganza. Es decir, hay una enorme cantidad de obras que las vamos a dejar para un momento específico y trabajar Lope de Vega porque es un grande de la literatura. Pero vamos a ver algo de su lírica, algo pequeño, de la poesía exquisita de este grande, que tuvo una historia que cuando le hinquemos el diente van a ver lo que fue. Cantar de vendimia. A la viña, viñadores, que sus frutos de amores son, a la viña tan garrida, que sus frutos de amores son, ahora que está florida, que sus frutos de amores son, a las hermosas con vida,
con los pámpanos y flores, a la viña viñadores. A la viña viñadores que sus frutos de amores son, a la viña tan galana que sus frutos amores son, de color de oro y de grana, que sus frutos de amores son, cubre de vello y flor cana los racimos de dos en dos, a la viña viñadores. Era para musicalizar. Sí, sí. Yo quiero leer esto que para mí es maravilloso, que es una canción de Navidad, es un poema de Navidad, que está musicalizado y que yo llegué a cantar en un coro cuando era niña y jovencita, con la música de otro poema, un poema nórdico, que es la misma música. Sí. Ese poema nórdico se llama De una raíz tan fina. Lo canta una cantante jovencita, noruega, creo que es noruega, que se llama Aurora, quienes son juveniles, entre los 20 y pico y los 30 y pico deben conocer a Aurora y su música maravillosa. Ella canta en Navidad De una raíz tan fina en su idioma natal, en su lengua materna. Pero con esa misma música, en el siglo XIX, se hizo la partitura que después cantamos durante años, quienes cantábamos en los coros para la Navidad, este poema de Lope de Vega, Las pajas del pesebre. Las pajas del pesebre, niños de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Lloráis entre las pajas de frío que tenéis, hermoso niño mío, y de calor también. Dormid, Cordero Santo, mi vida no lloréis, que si os escucha el lobo vendrá por vos, mi bien. Dormid entre las pajas, que aunque frías las veis, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Las que para abrigaros tan blandas hoy se ven, serán mañana espinas en corona cruel. Mas no quiero deciros, aunque vos lo sabéis, palabras de pesar en días de placer, que aunque tan grandes deudas en pajas las cobréis, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Dejad el tierno llanto, divino Emanuel, que perlas entre pajas se pierden sin por qué. No piense vuestra madre que ya Jerusalén previene sus dolores y llore con José, que aunque pajas no sean corona para el rey, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Es una delicia. Sí. Era un exquisito poeta, Lope de Vega, que también hizo las famosas letrillas jocosas, que tienen mucho que ver también con su obra La Dama Boba y otras de las que vamos a hablar como siempre digo, cuando linquemos el diente. Laváreme en el tajo muerta de risa, que la arena en los dedos me hace cosquillas, que no quiero bonetes, que soy muy boba, y en andando con picos me pico toda. Mi esforzado me dice que no le sigo, daré viento a las velas con mis suspiros. Me recuerda mucho a La Tarara, que es una canción muy característica de la España, principalmente de Andalucía, y que recopiló Federico García Lorca. La tarara, sí, la tarara, ¿no? La tarara niña, te la bailo yo, y que está formada por muchas de estos tipos de versos del Renacimiento y de la Edad Media. Por ejemplo, dice, la tarara tiene unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara tiene un vestido blanco que solo se pone los domingos santos, y se canta la tarara sí, la tarara no, la tarara niña, te la bailo yo. Y la tarara es una persona que no tiene mucho juicio, o sea, una persona que se llama comúnmente boba, y de allí esa relación de esos versos que algunos atribuyen también a este fantástico, impresionante Lope de Vega, de quien vamos a hablar más adelante. Y el tercer libro es de alguien a quien dedicaremos nuestro próximo programa. Muy bien. Rudyard Kipling. Muy bien, entonces en el próximo programa vamos a tratar a este autor. Bueno, también hacerle el acuerdo que se está llevando a cabo, mejor dicho, las inscripciones para el concurso literario nacional Serafín J. García, aquí en la ciudad de Vergara, en su edición número 18, cuentos y poesías. El plazo de inscripción es hasta el 10 de octubre. Bases e inscripciones en la Biblioteca Municipal Serafín J. García.
en Jacinto Ruiz 1827, en Vergara 33. Por más información pueden entrar a los teléfonos 44 58 23 23, 44 58 22 65 o al celular 092 84 04 78, o lo mandan a través de email por correo bibliotecavergara@gmail.com o serafin@dinet.com.uy, o pueden entrar también a sus redes sociales y ahí encontrar los formularios de inscripciones para este concurso literario que también hace parte también de la biblioteca, ¿no? A mí me parece importantísimo. Librerías, bibliotecas, escritores, escriban, corrijan, júntense, lean y escriban y participen de este concurso literario. Es uno de los concursos más importantes del país. Sin lugar a dudas. Es realmente de un nivel altísimo. Es maravilloso poder encontrarse después con quienes formaron parte del concurso o del jurado y poder reencontrarse y decir, sí, yo formé parte o estuve o gané el concurso. Claro. Es realmente hermoso. Así que invitación, lo mismo a las librerías y a las bibliotecas. Leamos, juntémonos a leer, que es viajar lejos. Sí, por supuesto. Bueno, María, muchas gracias, nos reencontramos la próxima. Por supuesto, audiencia, un saludo afectuoso.